La actualidad internacional vuelve a estar protagonizada por el escenario de creciente tensión entre Rusia y Ucrania tras la expiración de ese importante acuerdo de exportación de grano. Estamos ante una escalada ya no solo verbal en el Mar Negro. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. La Marina rusa realizó ejercicios con disparos de misiles en el Mar Negro días después de que el Kremlin advirtiera que considera como posibles objetivos militares a los buques que naveguen hacia Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin reacciona al despliegue de tropas polacas en la frontera con Bielorrusia, acusando a Varsovia de tener ambiciones territoriales y advierte que Moscú usará todos los medios para proteger a su aliado Bielorrusia. Ejercicio con fuego real en el Mar Negro de la Armada rusa. Es lo que informaba este viernes el Ministerio de Defensa ruso días después de que el Kremlin declarara que consideraría objetivos militares potenciales a los barcos que viajan a Ucrania a través de la vía navegable. El Ministerio de Defensa publicó un video que supuestamente muestra misiles de crucero antibuques apuntando a barcos enemigos. Tras expirar el acuerdo que facilitaba el envío seguro de grano desde Ucrania, Rusia ha estado atacando los suministros de grano del país apoyado por Occidente. Una alta funcionaria de Naciones Unidas calificó este viernes de inaceptables las amenazas contra buques civiles que navegan en el Mar Negro y exhortó a evitar a toda costa cualquier incidente que lleve a una escalada en el conflicto. La ONU además acusa a Rusia de poner en riesgo la seguridad alimentaria en los países en vías de desarrollo tras expirar y no renovarse ese acuerdo. Ricardo Marquina en Moscú, ¿es un paso más en esa escalada hasta ahora solo verbal en el Mar Negro? Hola, buenas noches desde Moscú. Bueno, desde luego hemos visto con esta prueba de fuego real en el Mar Negro una escalada, eso es evidente. Rusia quiere dejar meridianamente claro que tiene las capacidades para hundir barcos en el Mar Negro, no solo en el área que le corresponde, sino más allá, la zona, las aguas territoriales tanto de Ucrania como de Rumanía como de Bulgaria, con lo cual es una amenaza que hay que tomarse evidentemente de manera muy seria. Pero hasta el momento Rusia se ha cuidado mucho de tener contactos militares, de tener conflictos militares con países de la OTAN. Es realmente muy complicado imaginarse que Rusia vaya a hundir un barco lleno de grano de España, de Turquía o de Bulgaria, que son los barcos que generalmente llegan hasta el puerto de Odesa. Dicho esto, el que sea muy difícil imaginarlo no quiere decir que no pueda pasar. Evidentemente puede pasar. Rusia quiere mostrarse ahora mismo como capaz de hacerlo, pero quizás este deseo de mostrarse capaz de hundir un barco de grano es precisamente para llegar al momento de negociar en una posición de fuerza. Ricardo, vamos a repasar esas condiciones. Moscú declara que solo volverá al acuerdo si se flexibilizan las reglas de sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes, actualmente sujetas a sanciones occidentales. ¿Se agota el margen de negociación? Ya estabas hablando tú de esa negociación. Sí, Rusia quiere que como ya hemos comentado antes aquí, quiere que la venta de su grano y de sus fertilizantes, que es un negocio enorme en Rusia, pueda fluir como antes de la guerra. Esto evidentemente es muy complicado que pase. Hay unos nuevos aranceles, hay una nueva legislación que regula todo esto y es muy complicado que esto vuelva a ser como era antes. Pero Rusia quiere que estos dos elementos, el grano ruso y el fertilizante ruso, pueda fluir como fluía antes, porque, sobre todo, estos dos elementos rusos no están sujetos a sanciones. En teoría debería ser un negocio como era antes de la guerra, pero evidentemente estamos en otro escenario absolutamente nuevo. Gracias, Ricardo. Enseguida volveremos contigo, porque mientras aumenta la tensión y las acusaciones mutuas en el Mar Negro, Polonia despliega más unidades de su ejército cerca de su frontera con Bielorrusia. Una medida que responde al supuesto entrenamiento de soldados bielorrusos por parte del grupo de mercenarios Wagner. El presidente Vladimir Putin reacciona acusando a Polonia, miembro de la OTAN, de tener ambiciones territoriales y advierte que Moscú usará todos los medios para proteger a su aliado Bielorrusia. Estas imágenes, publicadas por Bielorrusia, preocupan al país vecino, Polonia. Mercenarios del grupo Wagner entrenan a soldados bielorrusos a pocos kilómetros de la frontera polaca. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aseguró que defendería a Bielorrusia de incursiones y que capacitaría al ejército.
Tras la fallida revuelta en Rusia, algunos combatientes se trasladaron a Bielorrusia. En un pueblo polaco cercano a la frontera, los habitantes afirman haber oído explosiones y disparos. Todo el mundo dice que algo va a pasar, que seguramente algo pasará. Tengo miedo. Cada uno lo lleva a su manera. Algunos no quieren hablar. El primer ministro de Polonia ordenó trasladar tropas hacia el este, a unos 45 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, pero no especificó cuántas unidades. El grupo Wagner está cada vez más presente en Bielorrusia. Es una amenaza para Polonia, para el flanco oriental de la OTAN. La medida no fue bien recibida por el presidente ruso, quien respondió con una advertencia a Polonia, miembro de la OTAN. Putin se comprometió a proteger a Bielorrusia, aliado de Moscú, donde Rusia afirma tener estacionadas armas nucleares tácticas. Bielorrusia es parte del Estado de la Unión. Una agresión a Bielorrusia significará una agresión contra la Federación Rusa. Responderemos con todos los medios a nuestro alcance. Putin tiene previsto reunirse con el presidente de Bielorrusia el domingo. Cualquier agresión a Bielorrusia es una agresión, cualquier agresión a Bielorrusia, es una agresión a Rusia, decía Vladimir Putin. Volvemos con Ricardo Marquina en Moscú. Ricardo, ¿cómo interpretar estas palabras de Putin? Es un mensaje que lanza a Polonia, pero Polonia, recordemos, tiene importancia estratégica y es pieza clave dentro de la OTAN. Bueno, esto es un toma y daca entre Varsovia y Moscú que viene de muy lejos. Ambos estados se detestan en lo personal y en lo político, pero es muy difícil imaginar que Rusia sea capaz de responder a una posible agresión polaca a Bielorrusia si apenas pueden avanzar en territorio ucraniano ahora mismo. Sería inimaginable pensar cómo podrían atacar directamente a un país de la OTAN. Hay que decir que hay aquí muchísimo cinismo porque Rusia acusa a Polonia de querer utilizar la guerra de Ucrania como pretexto para recuperar territorios que en su día formaron parte de Polonia, que es precisamente el mismo argumento que Rusia está utilizando en Ucrania para esta invasión. Veremos qué pasa y lo seguiremos de cerca y tú estarás ahí para contarlo. Ricardo Marquina, muchísimas gracias. Un saludo cordial hacia Moscú. A ustedes. Cambiamos de tema, nos vamos a España. Es el último día de campaña antes de esas elecciones generales clave de este domingo, de las que el partido ultraderechista Vox podría acabar inclinando la balanza. El Partido Popular, el PP, actualmente está en la oposición, encabeza las encuestas, pero las cifras no apuntan a una mayoría absoluta. Hasta hace poco los conservadores habían asegurado no pactar con Vox, pero es probable que ahora necesiten su apoyo para formar gobierno. En la Comunidad Autónoma Valenciana los dos partidos ya forman coalición. Veamos en lo que podría convertirse ese ejemplo en el resto de España. Las mujeres han acudido al edificio de la Diputación de Valencia, impulsadas por la furia contra los políticos derechistas de Vox, que ahora forman parte del gobierno. El partido niega la existencia de violencia de género y quiere prohibir el término en los comunicados oficiales de Valencia. La violencia contra la mujer existe, sino que se remitan a las estadísticas, cuántas mujeres ya han asesinado en lo que va de año en este país. Me parece que ya van en más de 50 y no estamos ni a mitad de año. Ella y las demás ven un peligro no solo para Valencia, sino para todo el país. Les preocupa que los conservadores puedan formar coalición con Vox a nivel nacional, como lo han hecho aquí. El presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, del Partido Popular, no quiere hablar con periodistas y los representantes de Vox ignoran nuestras solicitudes de entrevista. Preguntamos a Mazón por la razón del pacto con Vox. Los políticos de Vox ni siquiera fingen querer hablar. Esta es su jefa de prensa, Ana Gironés. Es un modelo para España, es un modelo para España, Valencia. Para la nueva coalición es la primera sesión parlamentaria. Posteriormente encontramos un político conservador dispuesto a hablar. Es madrileño.
La educación, que es como se combate la violencia de género, depende del Partido Popular. Las políticas sociales dependen del Partido Popular. La seguridad para proteger físicamente a las víctimas. Por tanto, no hay que preocuparse para nada sobre esta cuestión. Incluso los turistas saben de las maquinaciones políticas en Valencia y cómo pueden influir en el escenario nacional. Es una locura, vamos a ver, eso sería lo peor que podría tener este país. Me da un poco de esperanza lo que hay ahora. Lo que ha habido en Valencia, la unión de PP y Vox, pues creo que es la solución ahora, por ejemplo, para lo que pudiera haber a partir del 23 de julio. Quiere abolir leyes como el aborto o la eutanasia, también la violencia machista. Para ellos no existe la violencia machista, entonces da bastante miedo. El miedo a la ultraderecha debe convertirse en ira, según la activista Carmen Paulino. Si el modelo de Valencia se reproduce en Madrid después de las elecciones generales del domingo, ella y las demás irán a protestar. Veremos qué pasa el domingo, muy poco queda ya. Nos centramos ahora en los datos económicos. Seguimos en España. Rosa. ¿Qué tal, Ana? Pues así es, porque si bien es posible que el mapa político gire a la derecha, no debemos olvidar que la coalición de izquierdas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puede presumir de algunos logros económicos. En 2022 la economía creció un 5,5%, algo que no se había visto en décadas. Además, Sánchez lanzó un paquete de estímulo económico por valor de 45.000 millones de euros para aliviar la carga de los ciudadanos. El impuesto sobre el valor añadido de los alimentos de primera necesidad se eliminó y se estableció un límite para la electricidad y el gas con el fin de frenar la subida de los precios. El desempleo se sitúa en torno al 13% y es el más bajo de los últimos 15 años. Bueno, y la economía será uno de los factores decisivos en las elecciones de este domingo. Sobre esto queremos conversar con nuestro colega en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Muy buenas tardes. La oposición en España critica la marcha de la economía bajo el gobierno de Pedro Sánchez, mientras que el Ejecutivo sostiene que el país crece más que sus vecinos. ¿Cómo podemos analizar los principales indicadores macroeconómicos? Bueno, Rosa, depende cómo lo quieras mirar. Las dos partes tienen un poco de razón. Lo cierto es que hoy el Estado pesa mucho sobre la economía española, es un 48% del Producto Bruto, pero también se puede argumentar que es lo mismo o parecido que lo que tiene Alemania o el Reino Unido, menos incluso que Francia o Italia. También el Producto Bruto, como decías, ha crecido. Ahora, hay mucha gente que no lo nota esto porque la gran mayoría, el 67% del Producto Bruto en España son servicios, y lo que más ha crecido dentro de estos servicios es el turismo, que muchas veces no genera empleos de calidad, pues genera empleos temporales, inclusive algunos hechos por extranjeros. Y también es cierto que la inflación es la más baja de la región, 1,8%. El Estado ha hecho mucho por esto, poniendo techo a los precios de la energía, también quitando el IVA, como decías, pero la inflación en alimentos ha sido mucho más alta, y esto a mucha gente que tiene bajos ingresos, obviamente que le duele en el bolsillo. Bueno, y teniendo todo esto en cuenta, Ezequiel, ¿cuáles son las principales dificultades económicas que deberá enfrentar el próximo gobierno? Bueno, yo creo que España tiene dos problemas a solucionar. Uno es la baja productividad. Hace 15 años que la productividad del trabajo en España no aumenta, hay poca inversión en investigación y desarrollo, y esta es la razón por la que los salarios son bajos. Hay 21 millones de personas empleadas hoy, es un récord prácticamente en España, a pesar del 13% de desocupación, pero el poder adquisitivo del salario por la inflación ha perdido un 7% si lo comparamos en la última década, por ejemplo. Y el Estado, para suplir esto, está gastando. El Estado está viviendo tal vez por encima de sus posibilidades, no solamente por Pedro Sánchez. Digo, si tomamos los últimos 40 años, solamente en 3 años el Estado español no tuvo déficit fiscal, de entre el 2005 y el 2007, en el boom inmobiliario previo al crash. Esto ha provocado un aumento exponencial de la deuda, que en el año 2007 era del 36% del producto y hoy está en el 113%. Estados Unidos está pasando por un proceso similar, pero Estados Unidos puede emitir dólares para financiar este déficit, no lo pueden hacer los estados de la Unión Europea, y en un momento de tasas crecientes, si España no toma cartas en el asunto, podría llegar a tener en algún momento una crisis de deuda. Muchísimas gracias, Ezequiel, por esta radiografía de la economía española.
Tasas elevadas, alta inflación. Muchos países latinoamericanos están combatiendo la inflación mejor que economías desarrolladas como Estados Unidos o países de la Unión Europea. Algunos incluso presentan cifras de inflación negativas. Pero desde luego hay excepciones. Muchos países se ven asfixiados por el incremento de los costos. Después de la pandemia y la invasión rusa a Ucrania, el mundo volvió a pronunciar una palabra que parecía aparcada: inflación. Latinoamérica no es la excepción. No obstante, algunos países muestran la tendencia inversa. En junio, Costa Rica tuvo una inflación interanual negativa del 1%, mientras que en Panamá fue de un 0,6% negativo. En Bolivia, Brasil y Ecuador, la inflación anual oscila entre 1,5 y 3%, menos que en países industrializados como Estados Unidos o la Unión Europea. En Ecuador, por ejemplo, rige un sistema de dolarización que incluso es defendido por el candidato presidencial de izquierda. Yo no quiero estar haciendo filas y peor que mis hermanos estén haciendo filas indignantes, unas largas filas para comprar papel higiénico. Eso no quiero. Yo quiero que los ecuatorianos puedan tener poder adquisitivo y que los gobiernos sean suficientemente responsables, no emitan inorgánicamente papel moneda. Por lo tanto, se mantiene la dolarización. México, Chile y Uruguay han logrado contener la inflación en niveles aceptables, algo envidiable para Argentina con un 115% anual y Venezuela con un desorbitado 400%. Muchos países luchan por controlar un fenómeno que genera pobreza y exclusión. Latinoamérica, aplicando diferentes recetas, ha logrado en la mayoría de los casos mejores resultados que los países industrializados, con excepciones, eso sí. Y para tratar de entender mejor este tema tan complejo, conectamos en Ecuador con el economista Vicente Albornoz. Señor Albornoz, ¿qué tal? Encantada de tenerle con nosotros. Como siempre, un gran gusto estar con ustedes. ¿Cómo se explica, señor Albornoz, que la inflación sea un problema tan difícil de solucionar para grandes potencias económicas como Estados Unidos o Alemania, mientras que países más pequeños de la región han entrado incluso en deflación? Bueno, hay que entender un poco las causas que tiene la inflación. En cualquier país en el mundo, las inflaciones suelen venir o de un gobierno que aumenta su gasto, o de un banco central que crea mucho dinero, o claro, de la mezcla de las dos cosas. Hay algunas inflaciones que están más conectadas con temas de costos y cosas por el estilo, pero son raras y no suelen ser muy grandes. El problema es que las grandes economías como Estados Unidos y Europa han sufrido de un aumento del dinero que ha creado el Banco Central respectivo. Ha habido un aumento del circulante en ambas economías de varios años, una política monetaria laxa, y han tenido importantes aumentos del gasto público. Tanto en Estados Unidos como en Europa, en la pandemia hubo un aumento del gasto público. Esto colocó dinero en manos de los consumidores y eso les ha dado un poder de compra enorme que a su vez ha hecho que haya más demanda y los precios puedan subir. Yo creo que por ahí está que esos países han tenido tanta inflación, mientras que países de América Latina, entre esos el mío, Ecuador, no han tenido la capacidad de dar un impulso fiscal, gobiernos que suban el gasto y por lo tanto no hay ese fermento en la economía que lleva a que los precios suban. Hablemos del caso de Ecuador, tan particular al tener la economía dolarizada, ¿no? ¿Cómo es que han logrado una tasa de inflación menor que la de Estados Unidos utilizando la misma moneda? A ver, la economía ecuatoriana tiene una serie de productos que no los negocia con Estados Unidos y por lo tanto no está obligada a tener la misma inflación que Estados Unidos. Ecuador no pudo subir su gasto público durante la pandemia como sí lo hizo Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos lo hizo por el bienestar de sus ciudadanos, por darles a sus ciudadanos un ingreso en el momento de la cuarentena. Ecuador no tuvo la capacidad de hacer eso. La economía ecuatoriana, luego de 10 años de malas políticas, estaba sin dinero para un impulso fiscal. Esa fue la razón por la que Ecuador no tuvo un impulso fiscal como en la de Estados Unidos y por lo tanto hoy tiene una inflación que es más o menos la mitad de la norteamericana, lo cual es sin duda una ventaja para los ecuatorianos. Y finalmente, ¿cómo se explica que en este contexto tengamos casos como el de Argentina y Venezuela con niveles de inflación anual de 3 dígitos? Bueno, básicamente, a ver, todos los países de América Latina han tenido políticas monetarias, o sea, la creación de dinero, bastante sensatas. Y la verdad, vamos desde México hasta Chile,
Todos los países han tenido políticas monetarias muy sensatas, bancos centrales bastante organizados o están dolarizados como Ecuador. Los únicos dos países que no han tenido políticas monetarias sensatas son Argentina y Venezuela. Y claro, ahí uno ve claramente qué pasa cuando la política monetaria, el Banco Central está mal manejado y se emite más dinero del que debería, mucho más dinero del que necesita la economía. Y eso es la explicación. Eso explica por qué Argentina y Venezuela están totalmente fuera de la escala mundial y regional. Es decir, en todo el continente americano, del Canadá hasta Chile, usted los únicos países que ve con inflaciones extremadamente altas son Argentina y Venezuela, porque no tienen bancos centrales que estén haciendo bien su trabajo. Así de sencillo. Muchísimas gracias pues por estas explicaciones y por ponernos en contexto este tema tan complejo y con tantas aristas. Gracias, un saludo. Como siempre, un gusto. Bueno, Ana, y vamos ya con otros asuntos. Hablamos del tiempo, estamos ya incluso pasando un poco de fresco aquí en Berlín y en general en Alemania. Bueno, pues en Grecia será el fin de semana más caluroso de los últimos 50 años, con temperaturas de hasta 45 grados centígrados y más. Una ola de calor que podría prolongarse durante varios días. Según el Servicio Nacional de Meteorología, el sofocante calor podría durar incluso hasta el 28 de julio. El Ministerio de Trabajo pidió a los empleadores que favorezcan el teletrabajo, mientras que el de Salud formula recomendaciones para evitar todo tipo de desplazamientos innecesarios. Mientras tanto, los bomberos luchan por controlar los incendios forestales por quinto día consecutivo. Incendios forestales que se intensifican no solo aquí en Europa y que son más frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático. Aquí en Alemania, científicos están trabajando en un proyecto de investigación, se llama PyroFOB. 8 instituciones estudian la forma en que un bosque se podría recuperar o incluso podría volverse más resistente contra incendios y contra otras consecuencias del cambio climático. Vean cómo. Sucede cada año. Incendios forestales en el estado alemán de Brandeburgo. Bosques como este son consumidos por las llamas. Estos pinares se plantaron para producir madera con multitud de usos, desde sillas hasta tejados. Los pinos de estos bosques comerciales se plantan muy juntos, sin apenas espacio entre ellos. Esto optimiza la tala. El aroma de los pinos proviene de la savia del árbol, altamente inflamable. Un incendio en el pinar se propaga rápidamente y es difícil de extinguir. El resultado puede ser devastador. Los investigadores del proyecto PyroFOB estudian una zona forestal quemada a las afueras de Berlín. Querían averiguar cómo pueden recuperarse mejor los bosques y qué se podría hacer para facilitarlo. Comenzaron analizando lo que queda tras un incendio que facilite la regeneración. Tras el primer incendio forestal teníamos un mosaico de troncos de árboles que proporcionan un poco de estructura y de sombra. En esta sombra es donde pueden crecer nuevos árboles. Pero a los bomberos les preocupa que los restos de madera nutran futuros incendios. Si ya no hay llamas, crecen otros árboles. Uno de esos pioneros es el álamo, que sobrevive a los incendios. Lo que vimos en esta zona es que incluso cuando hay fuego y el álamo se quema en la parte aérea, no es tan problemático. Pueden tener pequeños brotes a través de las raíces. Este es el resultado. Hace 5 años esta zona ardió por completo. Los gestores forestales limpiaron y plantaron nuevos pinos, pero pocos sobrevivieron. En su lugar, los álamos se establecieron de forma natural y con el tiempo se establecerá un bosque mixto. Para los silvicultores de pinos, esto no reemplazará lo que han perdido en el incendio, pero es un comienzo para la salud del bosque a largo plazo.
En México, las autoridades encontraron al menos 148 personas hacinadas en un camión este viernes en el estado de Veracruz, al oriente del país. Entre ellas había 23 menores no acompañados. Los migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala estaban deshidratados y fueron abandonados en condiciones de riesgo para su vida a un costado de la carretera Minatitlán-Córdoba, después de que Washington pusiera fin al Título 42, una ley con la que fueron expulsadas casi 3 millones de personas. Los migrantes enfrentan una situación incierta. Ahora el gobierno estadounidense aplica el Título 8, agrava las sanciones ese título para quienes crucen la frontera de forma ilegal. Perdón. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país, reiteró este viernes que el balotaje, esa segunda vuelta del 20 de agosto, se va a realizar con los candidatos Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Así responde esa Corte al pedido de las autoridades electorales de impedir que la Fiscalía siga entorpeciendo la segunda ronda de elecciones. La misma allanó este viernes la sede de la agrupación política Semilla del socialdemócrata Arévalo en un nuevo intento por lograr la suspensión legal del partido. Estados Unidos ha dicho que lo que sucede en Guatemala es propio de las dictaduras. Washington anunció que recibirá la próxima semana a ambos candidatos como muestra de apoyo a unas elecciones justas y libres en el país centroamericano. Y repasamos otros temas que también queremos destacar a esta hora. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva firmó un decreto que limita el acceso a armas y municiones para civiles. Con la medida, el mandatario intenta revertir la proliferación de armas entre la población promovida por su antecesor Jair Bolsonaro y reducir así la violencia en el país. El año pasado se registraron en Brasil un total de 47.508 homicidios. Tras una jornada reunido con el presidente francés Emmanuel Macron, al término de su visita a París, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió perdón en nombre del Estado a los compatriotas que tuvieron que huir a Francia a partir de 1973 tras el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet. La dictadura militar empujó a más de 500.000 de chilenos y chilenas al exilio. Al menos 15.000 llegaron a Francia. Toda la capital alemana, Berlín, estuvo en alerta día y medio por una leona suelta que al final resultó ser un jabalí, una especie muy común, por cierto, en la capital y sus alrededores. Así que tras un buen susto y 36 horas de enorme operativo de búsqueda por parte de la policía, veterinarios y cazadores con helicópteros y drones, las autoridades alemanas levantaron este viernes la alerta activada. Expertos del zoológico que habían visto el famoso video nocturno del felino fueron los que llegaron a la conclusión de que la leona era en realidad un jabalí de gran tamaño. Tampoco me gustaría encontrarme directamente con un jabalí, tengo que admitirlo, ¿eh? Esto es todo, gracias por estar ahí. Feliz fin de semana donde quiera que estén.